Hoy vamos a hablar de una hermosa cualidad que tiene Jehová. ¿Cuál es esta? Como dijo el presidente recién, es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es una palabra muy conocida por nosotros y de hecho la usamos. Bueno, es un sentimiento de compasión al cual se le une una acción. ¿Se entiende? Es un sentimiento de compasión al cual le unimos una acción. Por ejemplo, ¿vieron que a veces uno ve o se entera o escucha de alguien que está sufriendo? Y uno dice, pobre, qué mal la está pasando. ¿Dijo alguna vez usted eso? Cantidad de veces, ¿no? A veces uno va por una avenida, colectivo, y ve que alguien por allá se cayó de la bicicleta y se pegó un raspón, ¿no? Y dice, uy, pobrecito. ¿Qué demostró él? Sentimientos de compasión. Solamente eso. Pero cuando uno no solamente expresa eso, sino que va y ayuda a la persona, ahí se convierte en lo que se conoce como la misericordia. Y a Jehová se le conoce como el Padre de tiernas misericordias. Vamos a leerlo juntos. Vamos, por favor, hermanos, a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda a los Corintios 1:3 dice así: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Así que esto de la misericordia forma parte de la naturaleza divina, forma parte de la persona de Jehová. Jehová siente por los necesitados la misma ternura que una mamá siente por su bebé recién nacido. Por ejemplo, acá hay muchas mamás, ¿no es cierto? Abuelas quizás también. ¿Vieron que cuando una mamá tiene en brazos a su bebé recién nacido, vieron cómo lo mira? Eso en el hospital uno se puede dar cuenta que hay un montón de mamás con su bebito chiquito y lo amaca para un lado y lo amaca para el otro, y una cosita chiquita así, y lo mira con tanta ternura. Y cuando el bebé a la noche no puede llorar, ¿qué hace la mamá? Y prácticamente no duerme. A cualquier hora de la noche, la mamá está pendiente. O el bebé llora cada rato, se levanta, le prepara la mamadera, lo cambia. Cuando le empieza a salir los dientes, se pone incordioso, llora, llora, ¿no es cierto? Y la madre está ahí. ¿Con qué ternura lo cuida, no? Bueno, así y más es Jehová con nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver a lo largo de la conferencia cómo Jehová manifiesta su misericordia hacia todos nosotros, cómo también lo hace Jesús y cómo también lo podemos hacer nosotros. Por ejemplo, mire, Jehová es tan misericordioso y tan bueno que Él trata a todos por igual. ¿En qué sentido lo decimos? Jehová, cuando hace que llueva, llueve tanto para buenos como para malos. Cuando sale el sol, de eso también disfrutan los buenos y los malos. Así que ahí vemos la misericordia divina en acción. Los tratos que Jehová tuvo con la nación de Israel nos hacen ver lo misericordioso que es. En el Salmo 78, la Biblia nos dice que vez tras vez Jehová sentía compasión por su pueblo y por su morada, y por los israelitas cuando sufrían a causa de la desobediencia. Uno conoce muy bien la historia del pueblo de Israel, la historia antigua, y sabe lo cabeza dura que eran. Vieron que muchas veces se desviaban, adoraban a los Baales, hacían todo al revés de lo que Jehová les enseñaba. Y después la pasaban mal y sufrían. Le pedían perdón a Jehová. ¿Y qué hacía Jehová? Los perdonaba. ¿Cuántas veces los perdonó? Las veces que fue necesaria. Muchísima cantidad de veces Jehová los perdonó. Por eso decimos que la misericordia también tiene que ver con el perdón. Miren, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2,
Jueces en el capítulo 2 y vamos a leer y hablar un poquito de esto. Jueces 2, 17 y 18. Jueces 2, 17 y 18 dice así. Pero ni a los jueces quisieron escuchar, sino que se prostituían siguiendo a otros dioses y se inclinaban ante ellos. Se apartaron muy pronto del camino por el que sus antepasados habían andado. Sus antepasados obedecieron los mandamientos de Jehová, pero ellos no. Cada vez que Jehová les daba un juez, Jehová estaba con él y lo salvaba de las manos de sus enemigos todos los días del juez. Y es que Jehová se compadecía de ellos al oírlos gemir por culpa de quienes los oprimían y los maltrataban. Así que, hermanos, la antigua nación de Israel en muchas oportunidades hicieron cosas horribles. Dice aquí la Biblia que se prostituían siguiendo a otros dioses, ¿no? Inclinándose ante ellos. ¿Y qué hacía Jehová? Dice más adelante, cuando los escuchaba gemir y quejarse y sufrir, dice que se compadecía y los ayudaba. ¿Qué sentimientos tan nobles de Jehová hacia la humanidad, hacia los seres humanos? Cuando uno lee relatos de estos, se nos viene a la mente cuando uno era chico, ¿no? Todos fuimos chicos alguna vez y se portó mal alguna vez, más de una vez. Vieron que los padres humanos tienen similitudes con Jehová, obviamente, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Le pasó alguna vez que hizo alguna travesura en su casa, rompió un vidrio, rompió un jarrón? Le habían dicho ya anticipadamente que no jugáramos en la pelota dentro de la casa, no hizo caso. Alguna macana uno se mandó. Y después vino la mamá con la varita, con un cinto. ¿Le pasó alguna vez? Y uno veía el cinto y dice, no me pegues, mamá, no me pegues. Y la mamá le daba lástima. Entonces agarraba y le perdonaba la vida. Y no le pegaba. ¿Le pasó alguna vez? A veces sí cobró, ¿eh? A veces cobró y no le vino nada mal. Pero a veces nos perdonaba la vida, ¿no? Bueno, ese sentimiento de compasión, cuando no iba acompañado después del castigo físico, ¿no? Uno ve que era una muestra de nuestra parte, de nuestra madre, de misericordia, ¿no? Así que, qué lindo que Jehová sea así, tan misericordioso. Y mire, en Éxodo 34 se habla nuevamente de esto. Vamos a leerlo juntos. Éxodo 34, 6 y 7, un texto muy conocido. Aquí Moisés, bajo inspiración en Éxodo 34, 6 y 7, hablando de Jehová, dice lo siguiente. 34, 6 y 7 dice, Jehová fue pasando delante de él y proclamando, Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad, que demuestra amor leal a miles, que perdona errores, ofensas y pecados, pero que jamás deja sin castigo al culpable y hace que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos y los nietos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Así que aquí la Biblia nos dice que Jehová está dispuesto a perdonar, que es misericordioso para con aquellos que se arrepienten y cambian su mal proceder. Y vieron, hermanos, lo nuevo que tuvimos en el Broadcasting, la aclaración de creencia de lo que creíamos antes y lo que creemos ahora. Uno se queda maravillado, ¿no? Con lo último, porque puede notar y ver lo bueno, amoroso, cariñoso y misericordioso que es Jehová, con todas las personas. Pues uno se pone a pensar, nosotros, comparados con la gran cantidad de habitantes que hay en esta humanidad, somos muy poquitos. Fíjense, ¿cuántos seremos hoy aquí en el salón?
Somos un puñadito en relación a la gran cantidad de gente que habita Oberá, por ejemplo, y los alrededores. Pero Jehová está esperando pacientemente a que la gente acepte la verdad, cambie. ¿Cuánta gente vive en ignorancia? Nosotros éramos así antes y Jehová nos tuvo paciencia. Y qué lindo es saber de que quizá por ahí puede ser, como decía Bruno Casting, personas que habitaron Sodoma y Gomorra, algún soldadito de los 185.000 soldados asirios, alguna persona que habitó en la época de Noé, tiempos que prediluvianos, quizás resucite. Nos va a llenar de asombro la sabiduría que tiene Jehová, cómo Él decide y hace las cosas. Lo hace de una forma perfecta. Por eso Isaías dice que sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Así que seguimos hablando de esta cualidad tan hermosa que es la misericordia. Fíjense que Jehová es misericordioso con aquellos que son misericordiosos. Y cuando hablamos de esto nos acordamos de David. El rey David, durante su vida, cometió por lo menos dos pecados muy graves. Primero, inmoralidad con Batseba y después el asesinato de su esposo Urías. Fue gravísimo lo que hizo. Pero ¿por qué Jehová le perdonó la vida a David? Porque David había sido misericordioso en muchas oportunidades. Entonces, con la misma vara que nosotros medimos a otros, Jehová nos va a medir a nosotros. Así que qué interesante que es saber cómo Jehová hace las cosas. Ahora, hablemos un poquito de Jesús. Jesús cuando estuvo en la tierra reflejó a la perfección la personalidad de Jehová. Y él fue compasivo en todo lo que hizo. La misericordia de él se demostró en muchas acciones que uno ve en los relatos de la Biblia, ¿no? Mire, si nosotros queremos ser misericordiosos, tenemos que ser como Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 6, Mateo 6, 1 al 4. Mateo 6, 1 al 4. Si queremos agradar a Dios, nuestros motivos para mostrar misericordia deben de ser puros, ¿no? Mateo 6, 1 al 4 dice así la Biblia. Cuidado con hacer lo que es correcto delante de la gente, para que ellos los vean, porque si hacen esto, no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando les des ayuda a un necesitado, no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los demás los alaben. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando les des ayuda a un necesitado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Así, la ayuda que les des a los necesitados se mantendrá en secreto. Entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará. Así que, hermanos, cuando nosotros hagamos alguna ayuda, alguna dádiva de misericordia, ¿qué dice la Biblia? Que no tenemos que tocar trompetas. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron que mucha gente a veces da ayuda y quiere que todo el mundo se entere? ¿Es así? A veces alguno dice, eh, le lleva algo de mercadería a alguien, ¿no? Que está pasándola mal. Entonces le dice, y yo le llevé provista, como dicen acá, ¿no? Le llevé mercaderías y no pasaron hambre. Gracias a mí. ¿Qué está haciendo? Está tocando trompeta. Se le voló el techo a tal familia y gracias a mí ahora tienen techo nuevo. ¿Qué está haciendo? Tocando trompeta. Les cuento una experiencia así cortita, de hace unos años atrás. Resulta ser de que
Mi hermana más grande, que no es testigo de Jehová, con otra señora, habían llevado unas cositas a la Patagonia, a una comunidad mapuche, ¿no? Y la otra señora, ¿saben qué quería? Llevar una placa de bronce y ponerla en una, se ve que era un local, una institución, poner ahí y que figurara el nombre de ella. Y para que todos vean que fulana de tal llevó una ayuda a tal comunidad. Vieron que hay gente que si ayuda quiere que se sepa de quién vino la ayuda. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tiene que ser anónima, ¿no es cierto? Nadie tiene que enterarse. Y fíjense que la organización de Jehová, todo lo que hace es anónimo. Uno se pone a pensar en nuestros programas mensuales de broadcasting, o todo lo que se está logrando alrededor del mundo, las sucursales, el trabajo de rama, por lo que se está haciendo en Australasia con la película que va a salir de Jesús, todo eso, ¿no? La buena nueva según Jesús. ¿Cuántos hermanos están trabajando en esos proyectos? Y no conocemos el nombre del hermano, porque todo es anónimo, ¿sí? No queremos que la gloria vaya para nosotros, sino para Jehová. Y Jesús fue así. Siempre cuando hizo algo, la gloria iba dirigida a Jehová. Así que, qué buen ejemplo. Mire, vamos a hablar un poquito ahora de Jesús, de cómo fue misericordioso y compasivo. Vamos a Lucas, capítulo 10, el Evangelio de Lucas, 10, 29. Lucas 10, 29 al 37. Ahí hay una historia que contó Jesús que muestra lo que significa realmente ser misericordioso. Lucas 10, 29 al 37. Dice así, pero queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús, ¿y quién es en realidad mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Dio la casualidad que un sacerdote bajaba por ese mismo camino, pero cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado del camino. Igualmente, cuando un levita llegó a ese lugar y lo vio, pasó de largo por el otro lado. Pero cierto samaritano que viajaba por ese camino llegó a donde él estaba y al verlo se conmovió profundamente. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los tres piensas que se hizo prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le contestó, el que lo trató con compasión. Entonces Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Así que, hermanos, esta historia, que es una historia contada por Jesús, nos demuestra lo que es la verdadera misericordia, que se demuestra por obras. ¿Se dieron cuenta que en esta historia que contó el Hijo de Dios, primero pasó un sacerdote y después un levita? Lo vieron al hombre ahí medio muerto, todo lastimado, asaltado, pero ¿hicieron algo? No hicieron nada. Quizás sintieron compasión. Dijeron, no, mira, qué bárbaro, qué peligroso este lugar, ¿eh? Uh, está mal, está lastimado. Pues ya se va a recuperar. Y siguieron de largo, pero no hicieron nada. Solamente el samaritano hizo lo que debería haber hecho, una verdadera obra de misericordia. Vieron que el relato dice que lo montó en su propio animal, lo llevó a una posada, lo curó, ¿sí? Y se hizo cargo de los gastos, gastos futuros. Si dice, ¿gastás algo más? Le dijo al posadero,
te lo voy a pagar. Así que hermanos, eso significa verdadera misericordia, cuando uno pasa a la acción. Y cuando Jesús vino a la tierra, ¿cómo uno se lo imagina? ¿Usted se lo imagina a Jesús como esos médicos que a veces quieren jubilarse y están cansados de trabajar y tratan mal a todo el mundo? ¿Le pasó alguna vez ir a una consulta de un médico que usted entra y lo ve con una cara larga? Está ahí para curar a la gente, ¿no es cierto? Mire, le cuento algo. En un pueblo hay un médico que es así. Es tan argel, como se dice en Misiones, que ¿saben qué? La gente ni se anota para que lo atienda. Usted va a sacar turno con él y está libre. Usted tiene turno para tal. Sí, la hoja está en blanco. Nadie se quiere atender con él. Usted entra a la consulta, le dice buen día, doctor, ni lo saluda. Y cuando lo atiende con tanta frialdad que la persona que fue enferma se va peor a su casa. Ahora, uno se pone a pensar, ¿cómo habrá sido Jesús cuando atendió las necesidades físicas de la gente? Fíjense que la Biblia relata que Jesús curó ciegos, leprosos, sordos, mudos, de todo tipo de personas enfermas. Y vio, hermano, que cuando uno se siente enfermo, cuando uno está enfermo y está dolorido, ¿cómo está? Aparte de estar así. ¿Verdad a veces, hermanos, que hasta nos altera el carácter? Cuando uno está adolorido, el carácter de uno le cambia, ¿sí? Uno se pone mal, encordioso, todo le cae mal, escucha un ruido, porque está dolorido, se entiende, tiene un dolor físico y eso se traslada a lo emocional. Entonces necesitamos que aquel que nos atienda en un hospital, sea médico, enfermero, el que sea, el que da el turno, sea amable, cariñoso y compasivo. ¿No es cierto? Bueno, Jesús manifestó todas esas lindas cualidades cuando atendió a los necesitados. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40 al 42. Dice, un leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas. Yo sé que si tú quieres me puedes limpiar. Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y él quedó limpio. Así que acá la Biblia nos cuenta de un milagro de Jesús que hizo a favor de un leproso. ¿Alguna vez ustedes, hermanos, vieron a un leproso? ¿Vieron alguna persona que tuviera esta enfermedad? Difícilmente, yo nunca vi un leproso, pero hemos visto por nuestras publicaciones imágenes, ¿sí?, de personas que en tiempos bíblicos tuvieron lepra, aunque actualmente también hay personas con lepra, ¿no? Sigue existiendo esa enfermedad. Lo llamativo de este milagro es que Jesús lo tocó. A ver, ¿usted alguna vez se quemó? ¿Se quemó alguna vez con agua caliente, con alguna, algo? ¿O vio a alguien quemado? ¿Vieron cuando la piel queda, se sale la piel, la capa externa y queda la piel viva, decimos nosotros, que queda roja, ¿no? ¿Verdad que da impresión? ¿Te da impresión ver algo así? Ahora, imagínense, el leproso o los leprosos se iban a vivir juntos, cuando había varios así, iban a vivir juntos para ayudarse entre ellos, ¿no? Y uno se les imagina que tenían en la cara, en los brazos, en varias partes del cuerpo, esa piel que se empezaba como a caer, como a descomponer. Evidentemente también despediría cierto olor desagradable. Una información decía que es muy probable que este leproso por años, por muchos años, nadie lo haya tocado. Imagínense, uno tocar, uno, alguien sano no podía porque era una persona inmunda, así que no lo podía tocar. Así que Jesús lo toca. ¿Se imaginan el impacto emocional en el leproso
cuando ve que el Hijo de Dios lo toca y lo cura y le dijo, sí, quiero? ¿En qué tono se lo debe haber dicho? Y en el tono más dulce que existe, con cariño, con amor, con dignidad, se lo debe haber comunicado. Y el leproso se curó. Así que fíjense las muestras de misericordia del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos imitarlos nosotros a ellos dos? Bueno, siendo misericordiosos. Vamos a leer Lucas capítulo 6. Ahí nomás cerquita, Lucas 6:36. Mateo, Marcos, Lucas 6:36. Dice así, Mateo 6:36. Dice, sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que, ¿cómo podemos imitar esta misericordia? Bueno, perdonando a los demás. El perdón es una demostración de misericordia. ¿Quién de nosotros no ha ofendido, no ha tratado mal, no ha dicho algo feo de otro? Todos. Nadie está libre de haber... ¿Le tocó o le pasó alguna vez tener que ir a pedir perdón? Usted se dio cuenta que usted era el que metió la pata. Y dice, pero yo sé que yo estuve mal. Y usted va y le pide perdón a su hermano o a su hermana. Va con la cabeza agacha, con humildad, y le dice, mira, estuve mal, yo, disculpame, te dije esto, te hizo lo otro, ¿sí? Y el otro le dice, no pasa nada. No, si no pasa nada, hasta a veces ni se dio cuenta que usted había hecho algo mal o dicho algo mal acerca de él. ¿Usted qué siente? ¿Siente un alivio? Mira, mira lo que me dijo, no pasa nada. No tomó en cuenta nada, absolutamente nada de lo malo que yo hice. Bueno, así tenemos que ser, no llevando cuenta del daño. ¿Vieron, hermanos, cuánto que se habla del perdón? Porque si nosotros no perdonamos a otro, lo vimos en la asamblea inclusive había un cortometraje, una pedacito del esclavo que no quiso perdonar a su coesclavo, y el rey sí lo había perdonado. Si nosotros no perdonamos a los demás, ¿usted cree que Jehová nos va a perdonar? Porque Jehová es el que pone las condiciones. Va a decir Jehová, ajá, yo te perdono, pero vos perdonaste a fulano, a mengano, a sultano, y no, no, entonces yo no. Y él está en todo su derecho, está en todo su derecho, porque él puso esa regla. Así que el perdón es una demostración de misericordia. Y otra cosa, hermanos, es esto. Vamos a leerlo en segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 4. Segunda a los Corintios 1:4 dice así. 1:4 de segunda a los Corintios. Dice, Él los consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Así que, hermanos, otra forma de mostrar misericordia es cuando consolamos a nuestros hermanos, cuando los estimulamos, cuando los felicitamos, cuando estamos pendientes de sus necesidades, cuando compartimos cosas con otros. Y muy seguramente todos ustedes hacen eso. ¿Quién de ustedes no ha ido esta semana a la casa de algún hermano o hermano envejecido a cambiarle una portalámpara que se quemó, a arreglarle o a limpiarle el filtro de aire acondicionado, a sacarle algún turno, al ANSES, al banco, al médico? ¿Quién de ustedes no hace eso? ¿Verdad que todos? Bueno, eso es una demostración o son demostraciones de misericordia. ¿Quién de ustedes no ha salido a predicar esta semana? Y yo creo que todos. Y la predicación, hermano, es una demostración de misericordia. Nos da lástima la condición espiritual que tiene la gente de este sistema.
Fíjense cuando uno ve a sus vecinos cómo viven. La gente sufre mucho por la forma en que vive la vida. A veces toman decisiones desacertadas, hacen cosas que uno dice, yo no lo haría, claro, porque no lo haríamos porque Jehová nos educa. Así que, hermanos, es una demostración de misericordia. Así que, para finalizar, podemos decir que la misericordia es una faceta del amor de Jehová. Es una hermosa cualidad que todos y cada uno de nosotros podemos desarrollar y tener. Así que nos sentiremos felices si seguimos imitando a nuestro misericordioso Dios Jehová.